Hay un libro en la Biblia llamado Los Jueces. Este libro nos enseña una verdad impresionante y es el carácter de Dios y la naturaleza humana. Es muy importante comprender y entender este libro. Este libro tiene 24 capítulos, pero tiene verdades impresionantes. En este libro van a resaltar algunos personajes, tales como Débora, Gedeón, Sansón, Jefté, etc. Van a resaltar en este libro por su dedicación, su devoción, su llamado. Eso va a marcar. En cada una de estas etapas, nosotros vamos a aprender verdades impresionantes. Eso es en el libro de los Jueces. Y yo quiero que tú comprendas cómo es que actúa el ser humano cuando se aparta de Dios. Dice la Biblia que se levantó una generación en el capítulo 2 de los Jueces que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho en Israel. Después de la muerte de Josué. Josué muere, se levanta una generación. Primero, vamos a hablar de la generación de Josué. La generación de Josué perdió algo muy importante. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos, ustedes pueden servir a quien ustedes quieran. Hay que entender algo. Cuando Josué dice esta palabra, se está levantando en ese lugar una reforma de manera negativa. Se están levantando unos rebeldes. Él no lo dice por decirlo. Entonces Josué trata de arreglar la situación, pero no puede. Porque estas personas ya habían decidido en su corazón apartarse de Dios. Ahora, lo que ellos no pensaron era que eso no solo lo iba a marcar a ellos, sino que iba a marcar su generación, iba a marcar a sus hijos, iba a marcar a su familia y iba a producir una escasez y una esclavitud impresionante en la nación. Dice la palabra de Dios que ellos se conectaron con los dioses de la tierra que Dios le había dicho que no se conecten. Entonces Dios comenzó a levantarles jueces. Comenzó a levantar personas para que el pueblo se volviera a él y él llevarle la liberación. Pero el pueblo desarrolló un patrón de conducta que a Dios no le agrada. Y es que cuando yo estoy mal, yo clamo a Dios. Pero cuando Dios me quita el problema, yo vuelvo a olvidarme de Dios. A Dios no le agrada este tipo de conducta. A Dios no le gusta que nosotros le busquemos solamente cuando estamos mal, cuando estamos pasando por alguna situación, cuando estamos pasando por alguna crisis, algún problema. No, ese es el pensamiento que tiene el enemigo. Recuerda lo que él dijo cuando llegó delante de Dios, hablando sobre el tema de Job. Él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Oye lo que le está diciendo la palabra. Está hablando la palabra que no teme de balde. En la mente del enemigo, el enemigo quiere demostrar que nosotros le servimos a Dios, no por lo que él pueda entregarnos. Entonces, este patrón de conducta del libro de los Jueces trajo esclavitud, opresión, sufrimiento, escasez, pobreza. Provocó que el cielo se cerrara. Provocó que Dios comenzara a disciplinar el pueblo. Entonces comenzaron a levantarse unos jueces desarrollando este patrón de conducta. Tenemos a Otoniel, tenemos a Débora, desarrollando este patrón de conducta el pueblo de buscar a Dios solamente cuando había crisis. Entonces Dios decide romper con este patrón. Dios decide romper con este patrón y cerrar un ciclo. Para eso Dios escoge a Gedeón. Cuando Dios escoge a Gedeón, yo aprendo mucho de cómo Dios lo escoge. Aprendo mucho, porque entiendo áreas del carácter de Dios que yo no entendía. Entiendo una relación profunda que Dios puede llegar a tener con el ser humano. Entiendo cómo Dios puede manifestarse de una manera terrible aún en nuestras debilidades. Entiendo cómo Dios utiliza nuestras debilidades para Él glorificarse. Como dice la Biblia, yo me voy a perfeccionar en tus debilidades. Es impresionante lo que aprendemos del carácter de Dios en este contexto.
Este corto solamente va a durar 5 minutos. Son 5 minutos hablando de la palabra de Dios. Así que no te pierdas la segunda parte, donde vamos a desarrollar cómo Dios trabaja con Gedeón y cómo Dios saca al pueblo de un patrón de conducta muy difícil, que no permite que las puertas de los cielos se abran. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a hacer que este canal crezca en el nombre de Jesús. Recuerda, te habló el pastor y maestro Juan Reynoso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas un día excelente en la presencia de Dios. Shalom, shalom.